Bueno, tenemos esta semana esta semana para terminar con el análisis estático. Ya tienen ahí la fecha de entrega del proyecto final, que va a ser la semana próxima, junto con los exámenes que faltan. Necesitamos terminar antes del 7 de junio y falta poquito ya para terminar la fecha. Bueno, habíamos empezado a ver lo del análisis sísmico estático. Bueno, aquí están los pasos de lo que hay que hacer para aplicar el análisis sísmico estático. Primero dijimos que había que calcular el peso de cada nivel y la posición de los centros de masa. Explicamos aquí que esto se hacía con base en lo que ya hemos comentado de que la mayoría de las cargas están aplicadas a nivel de la losa y que los elementos verticales que coordinan a un determinado nivel tomaremos la mitad de la altura arriba y por debajo de la losa para llegar para obtener nuestra altura tributaria. ¿Sí? Eso fue lo que comentamos en la clase anterior. Luego era definir el espectro de diseño de acuerdo con el municipio y el tipo de suelo. Escogíamos entonces los parámetros que definen el espectro de diseño. Y una vez que teníamos este valor y el valor de Q, calculamos el constante en la base, dividiendo el valor de C entre Q' por el peso de la estructura, nos daría entonces el constante de la base. Y la distribución de ese constante sísmico en las fuerzas de cada nivel se realizaba mediante la utilización de la ecuación 8.1 que está ahí, y que se deriva de suponer que la variación de la aceleración de las masas con la altura es una variación lineal. Hay algunos otros reglamentos en que tienen un exponente K para modelar esta variación. Si K es igual a 1, que sería el caso del elemento mexicano, nos daría la variación lineal, pero dependiendo, lo hacen depender del periodo natural de vibración de la estructura, puede adoptar valores diferentes de 1, y entonces la fórmula va a ser diferente a la que está anotada ahí como 8.1. Bueno, también dijimos que nosotros empezamos calculando la fuerza sísmica considerando que la aceleración que se puede presentar es el valor máximo que corresponde a la meseta, ¿sí? Ese es el cociente sísmico, pero que si tenemos medios para calcular el periodo natural de vibración de la estructura y resulta que está en esta zona de aquí o en esta zona que está acá, entonces podemos usar fuerzas sísmicas menores, porque en lugar de usar una aceleración como esta, usaríamos una aceleración menor, ya sea que esté en esta zona o esté en esta otra de acá. Y que la fórmula para estimar ese periodo fundamental de vibración es esta expresión que está aquí. Esto es lo que indican las normas y es bastante precisa si calculan bien los parámetros que intervienen en ello. Y bueno, al final entonces nos quedamos en esta parte en donde, además de que la estructura puede presentar traslación, puede existir rotación si no coinciden estos dos puntos que están dibujados aquí en la planta, uno que se llama centro de torsión o centro de rigidez y otro que se llama centro de masa. Entonces, la distancia entre estos dos puntos en la norma le llaman excentricidad torsional estática y está asignada con la letra E. Si estos dos puntos coincidieran, cuando ustedes le aplican una fuerza sísmica, por ejemplo en dirección vertical, el edificio se trasladaría sin girar. Como en general estos dos puntos no coinciden, y aunque coincidan, no estamos a ver que nos obligan a considerar una excentricidad mínima, entonces siempre va a haber torsión y el desplazamiento del edificio va a ser como este. El problema de la torsión es que, miren, la fuerza sísmica pasa por el centro de masa, pero si ustedes trasladan esta fuerza sísmica a este punto, para que los dos sistemas de fuerza sean estáticamente equivalentes, debemos agregar un momento torsionante alrededor de este punto que va a ser igual al valor de la fuerza por esta distancia que está aquí. Ese momento que hace girar la planta
ocasiona entonces cortantes adicionales en los elementos que están orientados en esa dirección y también en los otros elementos, los perpendiculares. Entonces, esta es una cuestión importante a tener en cuenta cuando ustedes definen la estructuración del edificio, que esos dos puntos estén lo más cercano posible. Luego, en los reglamentos mexicanos, a diferencia de otros reglamentos en otras partes del mundo, todos los efectos de torsión sísmica se calculan a nivel de entrepiso. Entonces, los dos enfoques que hay y que además son equivalentes es que nosotros trabajemos con la fuerza sísmica en cada nivel. Esta sería la planta del j-º nivel. Ahí hay también un centro de rigidez o un centro de torsión, y esta es la excentricidad a nivel de la losa. Pero en el caso de las normas mexicanas, nosotros trabajamos a nivel de entrepiso. ¿Sí? El entrepiso es cualquier punto que esté entre dos losas consecutivas, este es el entrepiso. Y para ellos entonces, en lugar de tener una fuerza sísmica, tenemos un cortante sísmico, que es este que está aquí. Y ese cortante sísmico va a tener una línea de acción. Por ejemplo, si estas tres fuerzas estuvieran actuando en la misma posición, ¿sí? En la misma posición, digamos, sabemos que están en diferentes niveles, pero en la misma posición horizontal, entonces la resultante de esas tres fuerzas va a pasar igual por la misma ubicación en donde están ellas. Pero si esta fuerza está ubicada, por ejemplo, acá, esta está aquí y esta está quizá aquí, entonces la resultante de las tres no va a pasar ni por la línea de acción de esta fuerza, ni por la de esta, ni por la de esta. Va a pasar en algún punto intermedio. A ese punto se le llama centro de cortante, ¿sí? Y asociado a él hay un centro de torsión con las rigideces de entrepiso. Entonces la excentricidad aquí se mide como la distancia que hay entre estos dos puntos. Bueno, esa es la norma mexicana. Y luego también, para calcular la rigidez de cada elemento resistente, cuando usamos nosotros una columna que estaba encontrada en la base, decíamos que la rigidez lateral era 12 EI entre H cúbica o entre L cúbica. Cuando tenemos estructuras de más niveles, lo que tenemos que hacer es calcular la rigidez lateral del marco o del muno. Hay varias formas de hacerlo, pero una de las formas más sencillas es modelar el marco en cualquier programa que tenga de marcos planos. Le aplican un conjunto de cargas horizontales y lo único que nos interesa es saber el desplazamiento de esta losa y el desplazamiento de esta losa. A la diferencia de desplazamientos entre estas dos losas consecutivas se le llama desplazamiento relativo, ¿sí? Y si dividimos el cortante de este entrepiso entre ese desplazamiento relativo, eso nos da la rigidez de ese entrepiso. Igual lo podemos hacer con el otro, con este entrepiso. Calculamos el cortante aquí, el desplazamiento relativo, que sería el desplazamiento de la losa 1 menos 0. Dividimos el cortante entre ese desplazamiento relativo y nos da la rigidez de este entrepiso. Entonces, con esas rigideces efectuamos entonces los cálculos que vienen a continuación, que es calcular este centro de torsión o centro de rigidez. Este centro de rigidez o centro de torsión no es más que un centroide de rigideces. Entonces, por ejemplo, imagínense que tiene una planta aquí que tiene esta configuración y que ya calcular una rigidez lateral de este marco, de este marco, de este marco, de este marco y de los que están orientados en dirección X. Entonces, para calcular la posición X del centro de torsión, la posición X entonces sería esta distancia horizontal. Lo que hacemos es tomar momentos de las rigideces en Y de cada marco con respecto al eje Y y dividir entre la suma de rigideces orientadas en esa dirección. Por ejemplo, si este marco y este tuvieran cada uno rigideces de 100 toneladas sobre centímetro y este tuviera de 50, entonces sería 100 por 0 más 100 por esta distancia, más 100 por la distancia que hay de aquí a aquí, más 50 por la distancia que hay de aquí a aquí, entre la suma de 100 más 100 más 100 más 50, entre 350, eso nos da el valor de XT. Y lo mismo hacemos en la dirección Y, ¿sí? Con eso calculamos la posición del centro de torsión. Bueno, entonces decía que la distancia que separa el centro de cortante, que es por donde pasa el cortante sísmico, y el centro de torsión, donde está la resistencia, se denomina excentricidad torsional estática, ¿sí? Entre más grande sea este valor, mayor será la torsión que debe resistir la estructura. De ahí que busquemos que esos puntos estén lo más cercanos posible.
Y esta excentricidad entonces se define como la resta de la X del centro de torsión menos la X, la X del centro de cortante menos la X del centro de torsión, y lo mismo para la dirección Y, ¿sí? Entonces, esta excentricidad, digamos, es la que sale del cálculo, pero las normas nos dicen que hay que amplificar estas excentricidades para utilizarlas con fines de diseño. ¿Por qué las tenemos que amplificar? Bueno, fundamentalmente por dos razones. La primera es este coeficiente que aparece aquí, es un coeficiente de amplificación dinámica, porque nosotros un problema dinámico lo estamos tratando con un problema estático. Entonces el efecto dinámico está considerado con este 1.5 que está acá, ¿sí? Y este valor que está aquí, que vale 0.1 de B, este tiene que ver con que cuando nosotros realizamos los cálculos respecto a donde nosotros consideramos que está el centro de masa, cuando el edificio se construya, no necesariamente va a estar exactamente en ese punto. ¿Por qué? Pues porque la masa, por ejemplo, nosotros consideramos una distribución uniforme de la carga viva, instantánea, pero eso no necesariamente va a ser así en el edificio, o que coloquen alguna material o algunos muebles o algún equipo más pesado en un lado que en otro, etc. Debido a todo eso, se considera este término que se llama excentricidad accidental, ¿sí? Este valor ya bajó en las normas nuevas al 5%, ahorita es el 10% de la dirección en planta perpendicular a la dirección de análisis. Entonces, si ustedes están analizando en dirección X, este 10% es de la dimensión máxima del edificio en Y, y si ustedes están analizando en dirección Y, este 10% es la dirección máxima en dirección X. Y esta fórmula de aquí les dice lo siguiente: aunque E fuera igual a 0, ¿sí? Cuando coinciden el centro de cortante y el centro de torsión, si S es igual a 0, aún le quedaría este término con signo positivo y negativo que están aquí. Es decir, que las normas siempre les van a pedir que consideren una excentricidad mínima de diseño que va a ser la accidental. Bueno, en el caso, esto es lo que cambió en el caso de la CNTC 2017. Fíjense que el formato es el mismo: 1.5 de S en la excentricidad torsional estática más la excentricidad accidental. En las normas actuales del gobierno del estado de aquí de Baja California Sur, esta es la EA, punto 1 de B y menos punto 1 de B. Pero en estas nuevas normas 2017-2023 está una fórmula que es esta. Lo que les dice esta fórmula es que esta excentricidad va a ir cambiando conforme nosotros vayamos considerando un entrepiso diferente. Por ejemplo, imagínense que tenemos una estructura que tenga 5 niveles, n es igual a 5, y supongamos que estamos analizando lo que ocurre, por ejemplo, en el primer entrepiso. Entonces fíjense, para el primer entrepiso I sería igual a 1, entonces esto se va a anular, multiplicado por 0.05 da 0, entre esto que va a ser 4, todo esto sería 0, y nos quedaría 0.05 por BI. Esa es la excentricidad que consideraríamos en el entrepiso 1. Pero por otro lado, cuando lleguemos al entrepiso 5, este se va a volver 5 menos 1, 4, 5 menos 1, 4, queda 4 entre 4 es 1, y entonces nos quedaría 0.05 más 0.05 es 0.1 de BI. Entonces, la excentricidad va a variar de 0.05 en el primer entrepiso hasta 0.1 en el último entrepiso, y los valores intermedios van a tener entonces valores, los entrepisos intermedios van a tener valores intermedios entre 0.05 y 0.1, ¿sí? Entonces, esa es una modificación importante. Bueno, y la otra cuestión también que hay que tomar en cuenta es que cuando nosotros analizamos el sismo en un edificio, pues nosotros analizamos una dirección X y una dirección Y, pero en realidad el sismo puede incidir en la estructura en cualquier dirección. Por ejemplo, el sismo, las ondas sísmicas pueden llegar en esta dirección, o en esta dirección, o en esta dirección de acá, ¿sí? Entonces, para tomar en cuenta este hecho, las normas consideran que eso está cubierto si nosotros en un análisis, por ejemplo, para la dirección Y, consideramos simultáneamente que actúa el 30%
De la misma manera, cuando analizamos la acción del sismo en X, simultáneamente consideramos el 30% del sismo en Y. Con eso estamos cubriéndonos en caso de que el sismo actúe en cualquier ángulo, ¿no? La alternativa de esto es la regla de la raíz cuadrada de la suma de cuadrados. Para considerar los efectos del sismo podemos tomar el sismo en X con el 100% del sismo en Y, pero los resultados tomar el sismo en X al cuadrado más el sismo en Y al cuadrado y sacarle raíz cuadrada a eso. Esa sería la otra forma de combinar. Bueno, finalmente lo importante que actúa en cada marco resistente está compuesto de dos partes. Una parte que le vamos a llamar cortante directo, ¿sí?, que se calcula con estas expresiones que están aquí. Y fíjense, este coeficiente que está aquí es un factor de distribución. Lo que me dice es que si yo tengo el marco 1, si J es igual a 1x, el cortante que le toca a ese marco es la rigidez de ese marco entre la suma de rigideces en esa dirección. Ese me va a dar un factor de distribución multiplicado por el cortante total de ese entrepiso, me va a decir lo que le toca a ese marco, ¿sí? Pero si ustedes tienen una planta en donde tengan dos marcos que tienen muros de concreto que son extremadamente rígidos, puede ser que esos dos marcos con los muros de concreto se lleven el 80 o el 90% del cortante total del entrepiso y que el 20 o 10 restante por ciento se lo lleven los demás marcos que están orientados en esa dirección. Bueno, esa es una componente. La otra componente es la torsión sísmica, y ahí lo que ocurre es que dependiendo de cuánto valga el momento torsionante, ya dijimos que esto está en función de la excentricidad de diseño, nosotros multiplicamos la rigidez del marco por su distancia al centro de torsión entre algo que es muy parecido a un momento polar de inercia. Eso me va a dar qué cortante le induce ese momento torsionante al marco que estoy analizando. Fíjense que aquí dice XX y aquí dice YX, porque aunque tengamos nosotros un marco orientado en X, un momento torsionante debido al sismo en X me afecta y me afecta el momento torsionante orientado para el sismo orientado en dirección Y, ¿sí? Recuerden que el efecto de torsión, el efecto de giro de la planta, todos los elementos orientados en X o en Y resisten la torsión o participan de la resistencia de la torsión. De ahí que la torsión sísmica afecta por igual a los sismos orientados en X o en Y. Bueno, la última revisión que hay que hacer, pero que no por eso es menos importante de lo que estamos viendo, es la revisión por desplazamiento. Esto ha cambiado significativamente, ya comentamos, la norma 2017 trae una tabla para los valores de Q, además aquí están, ¿no?, los valores de Q. Y la última columna son los desplazamientos relativos de las distorsiones de entrepiso que hay que considerar, ¿sí? Estos valores que están aquí son esas distorsiones de entrepiso que deben cumplirse de acuerdo con el sistema estructural que tengamos y de acuerdo con la ductilidad que estemos manejando. En las normas actuales de aquí del Estado eso era mucho más fácil, es mucho más rápido, porque solamente hay dos valores que indican las normas que hay que revisar, ¿sí? Primero, la definición de distorsión de entrepiso es lo que está dicho aquí, no es, la distorsión de entrepiso es el desplazamiento relativo entre dos niveles consecutivos dividido entre la altura del entrepiso. Y entonces les dice que hay dos valores admisibles, hay dos valores que deben cumplirse dependiendo de que tengamos elementos no estructurales frágiles ligados a la estructura o que no los tengamos o los tengamos desligados. En el primer caso sería de 6 al millar y en el segundo caso sería de 12 al millar. Entonces, ¿cuáles serían estos elementos? Pues, por ejemplo, la cancelería que tenemos acá, los muros que tengamos aquí en la estructura, si estos muros están ligados a la estructura y hay un desplazamiento lateral apreciable, entonces se van a dañar, y debido a eso entonces es que necesitamos nosotros limitar esos desplazamientos como está indicado ahí en el norma. Bueno, esto era lo que quería que viéramos así muy rápidamente de la aplicación de cómo se aplica el método estático
pero ahora vamos a utilizar nuestro modelo y donde nos quedamos, el modelo de robo. Y entonces vamos a trabajar sobre el modelo. Entonces nos habíamos quedado nosotros en que teníamos el modelo listo ya, el modelo 3D, faltaba por ahí un detallito que ahorita lo vamos a resolver, que era el de la escalera. Y también faltaría en el último nivel tapar aquí esta losa, en caso de que no continúe la escalera, o hacerle su caseta en caso de que sí, no con el elevador. Serían esos dos detalles, ¿no? Habíamos definido ya los casos de carga, ¿sí? Que incluían el peso propio, la carga muerta, la carga vía máxima y la carga vía instantánea. Y habíamos asignado la carga correspondiente. Entonces, miren, veamos a ver si podemos aquí hacer el modelo de escalera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a acercarnos aquí y vamos a seleccionar uno de los muros de la escalera y le dan clic con el botón derecho, y luego se van a donde dice seleccionar semejantes y después hacia la derecha le dan clic en donde dice seleccionar por espesor. Y entonces ahí están seleccionados únicamente los muros correspondientes a la escalera y el elevador. ¿Sí? Ya todos tienen la selección. Sí, hay varias formas de aquí hacer la selección. Una sería que ustedes se acercaran, nomás tengan cuidado de seleccionar un panel y no una trave, una columna. Entonces le dan clic, por ejemplo ahí lo ven o se dan cuenta por el contorno que está dibujado, que les dice que es un borde y porque está con azul el muro. Y luego con el botón derecho, le dan clic con el botón derecho y le dan, se van hasta la región donde dice seleccionar semejantes. Ahí se va a abrir una ventana hacia la derecha y ahí se van a seleccionar por espesor. Cuando le dan clic, entonces seleccionó todos los elementos que tienen la misma propiedad, que en este caso sería los muros de concreto. ¿Sí? Ya tiene su selección. Bueno, luego nos vamos acá, aquí miren, en esta zona de aquí hay un icono que dice editar su estructura en una nueva ventana. ¿Sí? Ya lo localizaron a un lado de la selección de barras, le dan clic ahí y les va a abrir acá una ventana nueva en donde ustedes pueden trabajar sin que les moleste el resto de la estructura. ¿Sí? Entonces, están en una ventana nueva, ahí pueden hacer unas modificaciones y después actualizar el modelo que tienen atrás. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer aquí es que la escalera va del otro lado, no donde estamos ahorita viendo, entonces le damos una rotación 3D y movemos esto para que quede ahí más o menos accesible. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a irnos a la definición de plantas, que es aquí, esto como planta de estructura, o también, mejor en esta planta no formamos aquí a los ejes, ¿sí? Líneas de construcción, se van de favor a la pestaña que dice Z, y miren, ¿se acuerdan cómo está la escalera? ¿No? La escalera tiene un
descanso a la mitad de la altura, ¿sí? Tiene un descanso a la mitad de la altura y tiene una rampa de un lado y la mitad de la distancia de la longitud está para la otra rampa, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es definir un plano de referencia que nos ayude a dibujar nuestro descanso primero. Y entonces, si la altura del entrepiso son 350, significa que entonces el primer descanso va a estar a 1.75. Entonces le dan clic, le capturan aquí 1.75 y le dan clic en agregar. Y luego nos faltaría también otro punto para definir el ancho del descanso y el ancho de las rampas. Entonces vamos a llamar nuestro archivo de Excel, pues no me acuerdo ahorita de memoria cómo estaba la geometría, pero lo vamos a ver en nuestra planta que tenemos de la estructura. Bueno, aquí está, ¿no? Entonces, aunque era son 5 metros de aquí a acá, entonces vamos a suponer que tengamos el descanso de un ancho de 2 metros y 3 metros de rampa, ¿sí? Entonces vamos a editar una línea de referencia aquí en X, vamos a hacer una línea de referencia en X que esté a 8 más 6 son 14 más 2 serían 16 metros. En 16 metros necesitaríamos aquí otra línea de referencia. Entonces vamos aquí a X y vamos a poner aquí 16 metros. Y agregar. ¿Sí? Y luego en Y necesitamos una que esté a la mitad de la rampa, a la mitad de la longitud de la rampa. ¿Cuánto sería para la rampa? Son 8 y 8 son 16, 20.5 y luego la mitad son 20.5 y la mitad de 4.5 serían 22.75, ¿no? 22.75. Entonces, ahora vamos a la dirección Y y entonces le agregamos a 22.75. Vamos a agregar. Damos clic en aplicar y damos clic en cerrar. Y entonces ya tenemos aquí nuestra. Aquí hay una que está mal, ¿no? Está mal, bueno, entonces decía que había que, vamos a editar primero el descanso. Entonces para editar el descanso nos pasamos aquí a nuestra línea de referencia que acabamos de definir, la línea de construcción 1, la línea de construcción 1, y vamos a mover esto. ¿Dónde lo ponemos? Superior. ¿Sí? Ya estamos aquí en 1.75. Estamos situados en 1.75. Entonces vamos a definir aquí una losa horizontal. Entonces recuerden que es aquí losa de planta. ¿Sí?
seleccionamos aquí y sería nuestra, no tenemos la losa de, ¿dónde está? Entonces voy a definir yo, aquí no tengo, vamos a poner tarea de 12, era de 12 centímetros, ¿no? A ver. Sí, 12 centímetros. Bueno, entonces, escalera 12 centímetros, sería uniforme, espesor 12 centímetros, concreto 250, concreto 250, 12 centímetros, uniforme, agregar. La escalera 12 centímetros, el modelo le ponemos lámina y usamos la opción rectángulo, y entonces definimos una dirección, o sea, damos clic a un punto, damos clic aquí al otro punto, y a un punto perpendicular. Si le pregunta que esto puede modificar, etcétera, etcétera, le dicen que sí. Y entonces si vemos una vista la dibujó, pero no está en el nivel. Quiere decir,
Aquí estamos en 1.75 y la losa esta en planta sería esta rectángulo que está aquí.
lo que pasa es que creo, me parece a mí que la mejor opción es hacer la planta completa. Si ustedes tienen su edificio, hacer la planta completa junto con la escalera, y cuando tengan eso, entonces copiarla hacia arriba y no dibujarla una por una, porque aquí tendría yo que dibujar una por una, pero la idea es esta, ¿no? Aquí está la rampa que sube, aquí está el descanso y aquí está la siguiente rampa para llegar a la primera losa, y esto se repite. Aquí lo tuvimos que hacer separado porque esta altura es diferente, estos son 350 y los otros creo que son 310. Entonces habría que hacer una completa y luego la segunda también completa y esa copiarla hacia arriba. Bueno, a ver, miren, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Vamos a mandar ahorita lo de escalera. Y como nosotros vimos ahorita en la presentación de la diapositiva del efecto estático, una de las cosas que necesitamos calcular es el peso de la estructura, ¿no? La masa de la estructura, porque de eso depende de la fuerza sísmica. Entonces, vamos a ver cómo se realiza esto. Vamos a ir, de favor, al icono que está aquí, a un lado de la calculadora, o si no, en análisis, el primer renglón dice tipo de análisis. Entonces le dan clic ahí y va a abrir una ventana que tiene ahorita los casos de carga, ¿no? Que hemos considerado que es peso propio, carga muerta, carga máxima, carga instantánea. Pero hay una pestaña que dice cargas conversión. ¿Sí? Cargas conversión. Y entonces, de lo que se trata ahora es de que nosotros consideremos el peso para efectos sísmicos, que es el peso propio de la estructura, la carga muerta y la carga instantánea. Entonces, primero nos vamos aquí donde dice convertir casos, le damos clic al botón que tiene los tres puntos.
va a abrir una nueva ventana y aparecen aquí los 4 casos de carga que hemos definido. Es importante que recuerden ustedes que el primer caso de carga, que es el peso propio, ese no lo vamos a convertir a masa porque automáticamente lo hace el programa. Entonces únicamente sería la carga muerta, selecciona carga muerta, le dan clic al botón que tiene la doble flecha para pasarlo acá y luego dan clic en sacar. ¿Sí? Y aquí le regresa a la ventana anterior, dice convertir el caso de carga 2, en la dirección de la conversión sería Z negativa y el coeficiente sería de 1 y damos clic en agregar. Y entonces esa carga muerta se la va a agregar al peso propio de estructura para calcular la masa de cada nivel. Luego, otra vez a los 3 puntitos y ahora se van a la carga instantánea. Dice que la carga máxima no la vamos a usar para eso, la que usamos es la carga instantánea. Hay muchas normas, bueno, ahorita primero la pasamos acá, sería en nuestro caso carga 4, cerrar. Y aquí hay muchas normas que no definen como nosotros una carga viva máxima y una carga viva instantánea, sino que usan una sola carga viva y dicen para efectos sísmicos consideren el 50% o 25% de esa carga viva. Y ese factor del 50 o el 25 vendría aquí. Para nosotros no, para nosotros la carga viva instantánea ya tiene una reducción respecto a la máxima y entonces va con el factor de 1, entonces damos clic en agregar. ¿Sí? Damos clic en agregar y podemos entonces ahora, antes de, si le damos clic en calcular, va a hacer el cálculo de estas masas, pero antes de hacer eso, vamos a pasar por favor a la primera pestaña que dice tipos de análisis. Tipos de análisis. Y le damos clic al botón que dice nuevo. Y en nuevo vamos a hacer un análisis modal. Ahora sí, lo que borramos en el SAP de modal, aquí no, aquí lo necesitamos, porque es el que nos va a dar los modos de vibrar, el periodo fundamental de vibración de la estructura, todo lo dejamos aquí modal. ¿Sí? Damos clic en aceptar. Y va a aparecer una nueva ventana en donde dice número de modos, ahorita tiene 10, pero nosotros necesitamos, como vamos a hacer el modelo con el centro de masa, un nudo maestro en el centro de masa, y por tanto la estructura va a tener 3 grados de libertad por planta, como son 6 niveles, entonces serían 18 grados de libertad, o 18 modos de vibrar, los que vamos a poner aquí. Entonces vamos a ponerle 18 en lugar de los 10 que tenía. La matriz de masa dice coherentes, concentradas con rotaciones o concentradas sin rotaciones. La que tiene por defecto es la de concentradas sin rotaciones, lo vamos a dejar así. Luego dan parámetros avanzados, hay aquí algunas cosas que dice modo de análisis, el método que usa para calcular valores y vectores característicos y los límites, si queremos definir límites entre qué modo y qué modo calculen, y el amortiguamiento que fíjense que tiene aquí del 5%. Entonces esto no lo vamos a mover, lo vamos a dejar así. Damos clic en aceptar, ¿sí? Y damos clic en calcular. Y ahí, dependiendo de la computadora, se va a llevar ahí unos segundos en que haga el análisis del modelo.
Bueno, ahí ya terminó. Vamos a cerrar aquí y vamos a ver algunas cosas. Miren, veamos por ejemplo el cálculo de la masa, ¿no? Eso en lugar de hacerlo manualmente, que es lo que, por lo primero que iniciaríamos el método estático, si lo hiciéramos manualmente, aquí lo vamos a ver ya directamente cuál es la masa de cada nivel. Entonces le dan clic con el botón derecho, ¿sí? Clic con el botón derecho en la pantalla y se va a donde dice tablas, en el menú que dice tablas, le dan clic a tablas y aparecen aquí un montón de renglones. El único que necesitamos es el que dice plantas. Selecciona la casilla y le pone le dan clic a mostrar. Y entonces se abre una nueva ventana donde hay una serie de tablas. Vamos a ir a la que dice valores. Acá abajo están las pestañas y aquí están las masas de los del nivel 1, 2, 3, 4, 5 y azotea. ¿Sí? Aquí están las masas. Vamos a recortarlas y porque aquí no sé, supongo que se puede exportar en Excel, pero vamos a hacer un recorte de la tabla y vamos a llevarla a la hoja de Excel y ya la vamos a transferir. Entonces vamos a con el primer caso sería suficiente porque aquí estos valores son los mismos, pero vamos a repetirlos. Entonces en su hoja de Excel pasamos cargas unitarias y aquí vamos a ponerle, bueno, vamos a pegarle directamente. Le ponemos un nombre aquí, un tipo. Bueno, ahí está la masa. Nos habíamos quedado en las cargas unitarias, que era nuestro inciso número 2. Entonces, este que es el cálculo de la masa y la posición de los centros de masa, porque además, miren, aquí está la ubicación de los centros de masa. Esta G que aparece aquí es la ubicación de los centros de masa. Entonces vamos a ponerle entonces, ¿cuánto dice que tiene la masa a nivel 1? 951.721.98 kilogramos, nivel 2, 913.947.960.932.670.275. Aumentando, bueno, aquí está 260.000 en el 24, y luego disminuye esos valores. Bueno, eso por un lado, y por otro lado, vamos a regresar aquí al archivo del logo. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a abrir ahora la de los modos de vibrar. Entonces es otra vez clic derecho
tablas. Y ahora, por favor, busquen la que dice modos propios y aceptar. Y entonces, estos son los modos del grafo y estos son los periodos, el periodo fundamental de inversión, que es de punto 55, punto 55 segundos. El segundo modo de virar es punto 46, punto 36, punto 18, punto 15, etcétera. Entonces, ese es por el que entramos al espectro, este de punto 50, este de punto 55 es por el que debemos entrar al espectro para determinar el valor de la unidad espectral máxima. A eso lo vamos a necesitar. Entonces vamos a copiarlo también. Bueno, una última cosa que vamos a hacer con el modelo antes de regresar a los efectos estáticos es poner los diafragmas rígidos y ver qué tanto cambia esto lo que hemos estado haciendo del cálculo de la masa, el cálculo del modo de vibrar, etc. Para eso entonces vamos a irnos al nivel 1, estamos en el nivel 1, vamos a ver la proyección. Entonces asegúrense, de favor asegúrense que están en el Z igual a 3.5, en el nivel 1. Y vamos a seleccionar todas las placas, todas las losas de ese nivel. Entonces una forma de seleccionar es irse aquí al inspector de objetos, abrir aquí lo que dice nivel 1 y darle clic en donde dice plantas. Entonces, aquí despliegan esta que dice modelo de varios labores, bueno, aquí en el mío dice varios valores y buscan, el que usted debe decir lámina, buscan el que dice losa de diafragma rígida y le dan clic y les va a aparecer un letrero que dice que esta operación puede modificar la base de datos, le dicen que sí. Entonces aparece aquí un diafragma líquido, ¿no? Este es el centro de masa, y toda la losa se convirtió en un diafragma líquido. Ahora, nos vamos al siguiente nivel, que es el nivel 2.
Es el nivel 2. Aparentemente ya tendrían de acuerdo con el, pero fíjense que hay una diferencia de color, hay media sutil, pero existe. Si se van a 350, este es como entre amarillo y verde, una cosa así. Y se van a nivel de 660, está como gris. Entonces, este todavía no es el de frente líquido y este lo vamos a ver. Miren, se van ahora a nivel 2 y repetimos la operación. Le damos clic en donde dice plantas, ¿sí? Y luego acá en donde dice modelo, dice tablero, modelo de lámina. Le dan clic en donde dice losa de forma rígida. Y ya cambió de color, ahora está otra vez con ese color entre amarillo y verde. ¿Sí? Ese sería en el nivel 2. Luego en el nivel 3, otra vez lo que se ve ahí en la proyección. Entonces vamos al nivel 3, seleccionamos otra vez planta, otra vez nos vamos al modelo y seleccionamos losa de forma rígida y ya lo cambió ahí. Ya lo cambió ahí. Luego nos vamos al nivel 4. Bueno, primero nos pasamos aquí al nivel 4. En el nivel 4 otra vez seleccionamos plantas. Otra vez acá nos vamos a losa de forma rígida. Ahí ya está asignado. Nos vamos al nivel 5. En nivel 5 seleccionamos otra vez las plantas, cambiamos entonces aquí otra vez a losa de forma rígida. Y finalmente nos vamos al nivel 6 en la azotea. Esa planta está recortada, ahorita sí se va a ver la diferencia entre los anteriores, que deben de ser muy parecidos porque el centro de masa está muy cercano. Entonces plantas, aquí cambiamos el modelo de la losa, otra vez a losa de forma rígido, y vean que es diferente, ¿no? Ahora el centro de masa, como el área es diferente respecto a los anteriores, pues también cambió bien. Bueno, este es el modelo entonces que queríamos. Vamos a regresar entonces a nuestra vista, el modelo 3D, y vamos a volver a analizar eso. Entonces es encapsular. Debería estar asignado, debería estar asignado a... Si le queda asignado ya atrás, es el objeto del modelo. Ahí seleccionaría todas de una y si le queda un para otra estructura y lo separaría por nivel. Ok, bueno, ahorita para ponerlo lo voy a quitar del sistema. Y lo vamos a poner, eso también lo vamos a hacerlo como...
el modelo que me interesaba, que era el centro de masa, de tener 3 grados de libertad por nivel. Y vamos a ver qué tanto cambió esto. Entonces, por el botón derecho vamos a tablas, vamos a plantas, a citar, vamos a los valores, y esto no cambió, no es exactamente lo mismo, 245.000, 813.000, 945.000 y 960. Yo una planta 2, masa tengo 9.000. 9.000 o 900. Tengo 954.000. 954.000 en el segundo nivel. En el segundo año. Ahora hay algunas cargas ahí. Sí, porque no debería ser tan diferente, ¿no? Pero eso puede ser porque estén mal asignadas aquí las cargas. Puede ser que no te bien asignada las cargas aquí. No, este tiene nada más, mira, tiene la definición de los casos de carga, pero si faltó asignar alguno de ellos, pues no va a dar el mismo peso. Pero aquí lo podemos ver, el peso propio.
propio. Luego, la carne muerta. Pues aparentemente, sí. Bueno, aparentemente sí está la carga muerta, la carga máxima, aunque esa no participa en el cálculo de la masa, la carga instantánea, esa es la que no. Tenía razón, entonces le falta aquí la carga instantánea y ya sería la torre. Bueno, lo voy a modificar y la siguiente clase entonces vamos a hacer la hoja de Excel en donde vamos a transcribir en esencia. Entonces no vamos a calcular centros de masa porque hay que calcular el programa, ni la masa tampoco. El centro de rigidez, el centro de torsión también está ahí en la tabla esta que nos llevamos. Está en una columna que es estas coordenadas que están aquí. Son el centro de torsión. De hecho, estas son las excentricidades, estas dos, ¿sí? Entonces, sobre ellas las vamos a amplificar de acuerdo con las normas y después está un poco complicado el programa en el sentido de que no tiene la norma mexicana. Entonces, si por ejemplo nosotros aquí vamos a tipo de análisis y digamos que queremos usar uno nuevo, un sísmico. Para empezar, este sísmico pues nada más tiene estas opciones: la AC, que es de Estados Unidos, la EN, que es del Eurocódigo, y esta NC es no sé dónde sea, pero son todos los que tiene. Y si nos vamos aquí con el método, la fuerza lateral equivalente, pues tampoco dice que puede no aplicarse a cualquier estructura sin que cumpla con ciertos requisitos, pero de nueva cuenta no está ninguna norma, de hecho de América Latina no hay ninguna, y eso vuelve un poco complicado el que nosotros tengamos que hacer ahí algunas conversiones, algunas cosas manualmente, a diferencia del ETAP, porque el ETAP sí, no es que tenga normas de México, sino que si le damos nosotros el cortante, el cociente sísmico y el peso, calcula automáticamente la fuerza sísmica en cada nivel. Entonces, vamos a modificarlas o vamos a hacer con la hoja de Excel los cálculos que requiramos para hacer el modelado del análisis sísmico. Y mientras voy a revisar que no están esas cargas y asignarlas para que faltan. Bueno, nos vemos en la siguiente.